Muy buenas noches, estimado abogado, muy buenas noches, compañeros. Le voy a hablar un poco más de la representación de nuestro grupo. El tema como tal es la interpretación del derecho en el Ecuador, con un caso específico que es la reforma a la ley de erradicación de la violencia y el acoso al trabajo. Para esto, obviamente, vemos que eh, vemos en un contexto, vamos a ver esto en un contexto laboral. Vemos que cada vez más el trabajo se encuentra influenciado por la tecnología y para esto surgen nuevas formas de violencia y acoso que trascienden los espacios físicos del trabajo, mucho más de los horarios de trabajo, sino que también se va a su casa y por ahí le llaman, ¿no? Vemos esto que en el Ecuador la legislación laboral como tal, que es el Código del Trabajo, no incorpora de esta manera explícita de acoso laboral, dice, como es la bien llamada al derecho a la desconexión. Sin embargo, en algunos otros marcos constitucionales y algunos compromisos internacionales como el convenio de la Organización Internacional de Trabajo, sirve a cierto punto como una base para los jueces y algunos legisladores promover reformas orientadas a proteger este derecho de los trabajadores frente a nuevas realidades. Este trabajo específicamente que hemos desarrollado se basa en la reforma de la ley de erradicación de la violencia del trabajo y acoso en el trabajo. Con énfasis se busca garantizar el derecho al descanso y prevenir manifestaciones de acoso a través de medios tecnológicos, como el teléfono, el más común, el teléfono, fuera de los horarios laborales. Vemos que esta reflexión resulta esencial para comprender los desafíos actuales de la protección laboral y las necesidades de una normativa que responde efectivamente a los cambios dinámicos de la tecnología. Específicamente en el caso que vamos a tratar, que es la reforma a la ley de erradicación de la violencia y acoso al trabajo, eh, vemos que, perdón, vemos la normativa como tal, ¿no? En nuestro país, que es dictada por la legislación laboral ecuatoriana, que es el Código del Trabajo. Como ya lo expliqué anteriormente, no, específicamente no existe o no menciona el uso de la tecnología como el derecho a la desconexión. Sin embargo, se basa en el derecho al descanso en el artículo 66 del numeral 2 de la Constitución, en convenios internacionales como la OI, y algunos jueces han impulsado leyes y sentencias que protegen al trabajador fuera de horarios laborables, incluso frente a correos o chats o llamadas de trabajo. Para esto tenemos algunos ejemplos, que es la normativa relacionada, que es el proyecto de ley orgánica, la reformatoria del Código del Trabajo, para garantizar el derecho a la desconexión. El resultado que se busca con esto es garantizar que el trabajador tenga un descanso real, incluso en el contexto tecnológico, protegiendo su bienestar físico, mental y evitando la interpretación en el acoso de la violencia en el trabajo. El código de trabajo en algunos artículos vemos el reconocimiento de un nuevo derecho en el ámbito de las relaciones laborales, el derecho a la desconexión, como ya lo hablamos anterior. Este derecho se explica porque la conectividad entre personas por medios digitales se ha extendido en las empresas como una herramienta de trabajo, tal cual que no debe ser así, ¿no? Esto está provocando una vulneración en la limitación de la jornada laboral. Y así eh, el tiempo libre de los trabajadores está siendo violentado de cierta manera. Esto se debe, se debe a que siguen conectados en función de su trabajo fuera de la jornada laboral. Eh, Todas las consecuencias negativas que lleva esto para la salud, el entorno familiar, el estudio examina las recientes legislaciones como algunos países como Francia,
España también tiene estas normativas. Para terminar, el acoso, también Chile, donde por influencia de los ordenamientos citados existe un proyecto de ley que busca incorporar el derecho antes mencionado. Bueno, esto sería todo. Le doy paso a mi compañero. Bueno, gracias. Constitución de la República, el Convenio de las Instituciones Internacionales. El artículo 66 de la Constitución del Ecuador 2008 es reconocido y garantizar a las personas de gozo de derecho del buen vivir y establece un catálogo amplio de derechos fundamentales. En el numeral 14 nos está hablando que es de garantizar explícitamente el derecho al descanso y ocio, reconociendo importancia en el desarrollo personal y colectivo. Artículo 326. El principio del derecho al trabajo establece que los principios fundamentales que rigen el trabajo en el Ecuador, entre ellos están la estabilidad laboral, prohibición de despido injustificado, equidad y igualdad laboral, trabajo digno, son remuneraciones justas y condiciones seguras. También se dice que el trabajo es un derecho y un deber social. Un derecho económico es una fuente de realización personal en una base económica. El artículo 33 del trabajo es un derecho y un deber social. Constituye un derecho fundamental en un medio de respeto a la dignidad, a la indignidad y el derecho al descanso como una necesidad humana esencial. Le doy paso a mi siguiente compañero. La Asamblea Nacional. En mayo del 2024, la Asamblea Nacional ratificó 6 claves de la ley que se pueden utilizar. El artículo 1, el objetivo general de la ley. El artículo 3, las definiciones. El artículo 8, las obligaciones al empleador. Estos complementos quieren decir reformación bibliográficos y no ser presentados en las modalidades presenciales. Por segundo punto tenemos el debate y crítica. No distingue claramente entre lo que es el desinterés cargo y los contingentes al acaso. Puede ser considerable acaso el ensucio por un único contacto extra jornada, generando la inseguridad para empleadores. La normativa de reconocer la violencia intrafamiliar como problemas, a las transiciones hacia esfera pública, así como 3 tipos de violencia que son la física, la psicología y la sexual. Como el tercer punto tengo el marco normativo complementario. Acuerdo 186 Ministerio del Trabajo define que el trabajador en modalidad de teletrabajo tiene derecho a hacer 2 horas continuas de una desconexión al día sin contacto al empleador. Las obligaciones de la empresa, capacitaciones sobre jornada y desconexión, productores para contacto fuera del horario y descriptores de la tecnología o el procedimiento interno de quejas. Bueno, para dar continuidad a la exposición de mis compañeros, vamos a llegar a las conclusiones de todo el caso que hemos estado revisando. Primero, las reformas a la Ley de Erradicación de la Violencia y el Acoso en el Trabajo reflejan un avance significativo en la adaptación del marco jurídico ecuatoriano a las nuevas realidades laborales impuestas por el uso intensivo de la tecnología. El reconocimiento del derecho al descanso consagrado en la Constitución y el respaldo de convenios internacionales permiten fundamentalmente la protección del trabajo más allá del horario laboral. Esta evolución normativa busca no solo prevenir el acoso tradicional, sino también nuevas formas de violencia laboral, digital, garantizando ambientes de trabajo saludables y respetuosos. Por otra parte, las reformas buscan ampliar
el concepto de violencia laboral, incluyendo aquellas prácticas que ocurren fuera del horario de trabajo a través de medios digitales como mensajes, llamadas o correos electrónicos que afectan la salud mental y el bienestar del trabajo. Asimismo, la jurisprudencia y las iniciativas legislativas juegan un papel fundamental en la evolución de los derechos laborales, adelantándose a vacíos normativos frente a la transformación del entorno laboral y disminuyendo la interpretación en casos de erradicación de la violencia y acoso en el trabajo. Finalmente, la implementación de estas reformas implica el compromiso de los empleadores para respetar el tiempo de descanso de los trabajadores y promover ambientes libres de violencia, tanto física como digital. Hemos realizado algunas recomendaciones generales también en el ámbito de esta investigación del caso que hemos propuesto. Entre ellas es necesario implementar programas de formación sobre el uso responsable de herramientas tecnológicas y la identificación de conductas que constituyen acoso a través de medios digitales, principalmente en lo que corresponde a modalidades de teletrabajo. Las instituciones públicas y privadas deben crear e implementar políticas internas claras para prevenir y sancionar el acoso laboral, incluyendo mecanismos para reportar situaciones de acoso digital. Se sugiere que el Ministerio de Trabajo y demás entidades competentes refuercen los mecanismos de inspección y control para garantizar el cumplimiento de las reformas, así como la protección efectiva de los derechos laborales. Finalmente, es importante desarrollar campañas informativas que sensibilicen a la sociedad sobre la violencia y el acoso en el trabajo, adaptadas a los desafíos actuales del entorno digital. Esa es toda nuestra presentación. Agradecemos mucho por el tiempo prestado.